Mae. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Mae TV, donde pues siempre tenemos invitados especiales, donde siempre le vamos a tener a usted pues una perspectiva diferente de los temas que están pues ahí en la palestra y a los que todos nos encanta. Y hoy tenemos un tema pues muy fresco y pues, un ventolero aquí porque el ojo del huracán prácticamente lo tenemos hoy en TV Latina Digital y queremos presentarle a nuestro invitado, el señor Esteban Aguilar Vargas. Don Esteban, bienvenido. Donny, muchísimas gracias de verdad. Esta invitación me es muy grata porque está estrenando estudio. Sí, señor. Primero que nada, entonces felicidades. Gracias. Agradecido también porque podemos escuchar posiblemente con preguntas y luego con comentarios también a la gente. Ujú. Usted es muy cercano a la Sí, gente señor. y por eso entonces, particularmente cuando usted me invitó, yo estuve bastante agradecido de poder venir a este espacio. Lo primero que tengo que hacer es una advertencia, es la único que voy Sí, a hacer señor. como Por abogado, es favor. lo único que voy a hacer como abogado, porque yo Ujú. sé por dónde van, Ah, sí, los sí, sí, palazos, sí, ¿verdad? sí, muy bien, muy Y bien. entonces esta entrevista yo lo hago buscando paz mental, por Sí, sí. tranquilidad, para liberarme de estrés, y lo hago yo, Esteban, en mi derecho y en mi ejercicio específicamente Muchas de gracias por libertad de eso. expresión. Sí. Entonces, de acá en adelante y con todo gusto estamos de forma transparente dando la cara y agradeciendo también de antemano de una vez el apoyo que me han dado también las personas. Gracias, gracias. Sí, eso es muy importante, don Esteban. Pues muchas gracias. No hay un guión, no hemos planeado nada, simple y sencillamente queremos conocer a la persona, que es muy importante, porque sabemos que, Esteban, ahorita hay un montón de circunstancias que se están presentando y todo, pero puña, tenemos que acordarnos que somos seres humanos los que estamos pasando por ese tipo de cosas y qué bueno conocer también a la persona. A mí me gustaría mucho también conocer a Esteban. ¿Quién es Esteban? Porque ahorita hay muchísima gente generándote mucho cariño, mucho apoyo y todo, pero tal vez muchísima de esa gente no tiene la noción quién es Esteban, un poquito de tu historia, un poquito Claro, de dónde claro. venís, un poquito de tu historia con tu papá, la historia de tu mamá. Un Ujú. poquito hablarnos un poquito de vos, que es la parte que nos No, interesa un montón. con todo gusto, Donny, porque vamos a ver, yo siempre he dicho que cuando uno es transparente en el trabajo, no se puede quedar en ese ámbito, sino que también tiene que ser transparente en su vida personal. Correcto. Y entonces no tengo ningún problema con contestar a eso. Ok, yo soy Esteban Aguilar, voy a cumplir 36 años, soy abogado de profesión, Sí. soy vecino de Alajuela, del Coyol, ahí me crié y ahí he vivido. Soy papá de dos hijos hermosos, de Santiago, que es un muchacho, un adolescente ya, y de Sofi, que es la Ujú. pequeñita de 8 años. Y soy además también una persona muy, muy unida a mi familia. Ahora usted tocaba un Sí, tema que es el de mi mamá, perdón. sí, señor. Mi mamá falleció cuando yo iba a cumplir 12 años. Wow, qué Tenía de 11 golpe. años, soy el mayor de todos los hermanos. En ese momento éramos tres hermanos, nada más. Ujú, Bueno, primero yo, el mayor, después Gabriel, correcto. Alan, que estaba bastante pequeñito. Alan, vamos a ver, Alan iba a cumplir 8 años. Ya después Sí, de esa situación, que evidentemente es durísima, pero gracias a Dios por la misma unión que eso provocó, sí. el hecho de que seamos bastante cercanos, que mi papá se mantuvo ahí apoyándonos, que mis abuelos ¿Cómo se llama su maternos, papá? Perdóname. Minor Aguilar, Saludo a Minor, que es un igual un saludo a mi papá, que yo sí, sé que va a estar pendiente sí, también ahí señor, en un las saludo. Ahora veníamos y ahí estaba ya, ahí me ahí me estaba, estaba me estaba pendiente ya. llamando, los papás no dejamos de preocuparnos nunca, Nunca. y yo con 36 años y mi papá se sigue preocupando por mí, Sí, gracias muy a bien. Dios. Mi papá luego de esta situación, entonces se casa de nuevo y tenemos a un hermano menor a Santiago que tiene ya este año, va a cumplir, si Dios quiere, 19. Ah, ya, Entonces ya, ya no hay ya cachorrillos, ya, todos ya, estamos viejillos, ya ya. todos somos grandes, cuatro hombres. Y Sofi, ¿verdad? La princesita de la casa, es la única chica. Gabriel tiene un bebé, se está estrenando Ajá. como papá. Y a Sí, mí me tiene es encantan. pequeñito también, ¿verdad? Sí. 7 meses Sí, apenas, sí, sí. 7 meses, entonces ahí lo estamos aprovechando y disfrutando un montón. Qué lindo, sí. Soy una persona que además también, vamos a ver, yo empecé en el Poder Judicial hace 15 años atrás. Empecé haciendo el trabajo comunal universitario, porque eso es obligatorio cuando Correcto. uno se gradúa de la universidad. Comencé en la Fiscalía de Atenas Okey. haciendo ese trabajo comunal. De ahí les gustó cómo trabajé, entonces empecé a hacer nombramientos como conserje. Me tocó entonces No. limpiar pisos, limpiar Okey, baños, okey, suave, suave, todo. suave. Usted me está diciendo a mí que usted empezó como tiene que empezar la gente, entonces, o sea, Desde abajo, desde inclusive. limpiar excusados, como decimos. Exactamente, como Muy bien, meritorio. Un meritorio eso, un mérito. dentro del Poder Judicial son
muchachos y muchachas que van a aprender y que no reciben pago. Ujú. Entonces, uno está ahí como disponible. Si, por ejemplo, alguien se incapacita o a alguien le pasa, entonces uno está deseando que le pasen cosas malas para que Sí, lo nombren sí, a uno, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Y yo estuve como meritorio, no le pagan a uno, Okey. en esa condición. Luego ya me hice técnico judicial, que es asistente. Sí, Fui luego jefe de técnicos, coordinador judicial. Luego ya terminé la universidad, me gradué como abogado, entonces me convertí en fiscal, hice todo el proceso, todos los exámenes. Me nombraron en propiedad como fiscal, y estuve en diferentes lugares, en Alajuela, estuve en Heredia, estuve en Cañas de Guanacaste, que yo ujú. amo Guanacaste y Precioso, sí. espero algún día poderme ir a vivir allá. Okey, Si okey. Dios quiere y así lo tiene a bien, va a pasar en algún momento. Ujú. Y luego ya, gracias a Dios, se presenta la oportunidad hace 5 años de irme a cibercrimen porque estaba abriéndose la Ujú. oficina Sí, sí, recientemente. sí. De hecho, se estaba estrenando. Me ofreció un señor que yo considero también como mi papá judicial, don Miguel Ramírez, un señor Don Miguel fiscal. Ramírez. Me invita a que vaya y yo ni siquiera lo pienso. Y yo ese mismo momento le dije a don Miguel, sí, claro, de una vez. Y al día siguiente ya estaba allá en San José en cibercrimen, hace 5 años. Y hace 2 años atrás quedo como jefe de la unidad de cibercrimen. Me nombran en propiedad, me nombra don Carlos Díaz en propiedad. Don Con Carlos Díaz don es Carlos es mi porque me jefe. porque es el mismo que está reconociendo todas sus capacidades y lo ha hecho de forma abierta. Sí, 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 sí. En ese momento, en otros Sí, momentos han sí. pasado otro tipo de Ujú. cuestiones, pero bueno, él fue el que me nombró a mí, de hecho, en propiedad como fiscal jefe. Para mis estudios, porque me he dedicado y me pareció muy importante siempre el tema de estudiar. Yo siento que uno siempre tiene que tener el norte de ir subiendo, Sí, ¿verdad? señor. El Sí, hecho de que alguien no estudie no significa que esté sí. mal, pero a mí me pareció como una oportunidad. No, y siempre es una puerta, Y Esteban, exacto, siempre es una exacto, puerta gigantesca al estudio, siempre totalmente. con estudios sin estudios cuesta un poquito más, y es la No, verdad, no, sin es, es, estudios es, es cuesta un cierto, poquito es más, sí, cierto. señor. Mi papá nos dio a nosotros, yo no puedo decir jamás que nosotros tuvimos de pequeños, tal vez, carencias o algo de esto. Ujú. Pero mi papá, éramos 3 hijos, más Santiago, que estaba Perdón, ¿qué pequeñito. se Mi dedica? papá Okey, trabaja en una exportadora de plantas, él es el encargado de ese lugar, ujú. que es una compañía holandesa. Entonces, pero éramos ya 3 adolescentes, estaba Sí, Santiago bebé, y él nos dijo: "Yo les doy a ustedes hasta el colegio". okey. Ya después de ahí yo tuve que buscar, saqué un préstamo en CONAPE. Ese Okey, okey, préstamo en okey. CONAPE lo terminé de pagar el año pasado, de hecho. El año Acabo de pasado. terminarlo de pagar, porque no había los medios, ¿verdad?, para darnos estudios. Ya entonces, ya ahora sí, ya siendo Y al ser el profesional, mayor, supongo que parte de lo que usted recibía tenía que también pringar para hacia abajo un poquito. A Gabriel, parte del estudio de Gabriel también, y de forma totalmente orgullosa y con el corazón, Sí, muy también, bien, me pareció, poderle ayudar también en el muy estudio de bien, él. muy bien. Ya después, ya siendo profesional, entonces yo me preocupo por ir buscando también otros estudios. Saqué un posgrado, saqué 2 especialidades, una Quiero maestría. preguntar algo. Dale, dale, adelante. ¿En qué momento, muchachos? Usted tiene 36 años y me está contando la experiencia de vida de una persona de 50. No, Increíble. y haciendo papá, porque también, tenía que mezclar el trabajo. Y aunque es fuerte, la pérdida de tu mamá es Sí, algo que sí, sí, sí. a cualquiera lo puede marcar mucho, cualquiera lo podría utilizar como un pretexto para decir, me voy a volver rebelde, no tengo... Y estás contando la historia de una persona que parece que tuviera 20 años más que es lo que tienes. No, no, espero que por lo menos en apariencia no, que en No, no, apariencia no, me no, tiren no, más para no, no abajo, solo a nivel como a vos, profesional. que me contabas que tenías 46 años, 46 no, años a no mucha parece. honra. Bueno, no, no, con eso, yo siempre he sido del criterio de eso, de que uno, a veces se le presentan retos, pero esos retos a veces sirven para uno esforzarse más. Y Ujú. evidentemente lo de mi mamá fue un golpe bastante Sí, duro, sí, no para supongo. mí, sino Sí, para para toda la toda la familia, familia, supongo. para mis abuelos, sus papás, para mis hermanos, para mi papá también. Pero de eso, lo que hizo fue eso, hacer más unión todavía. Ujú, Y a mí me pareció también importante el hecho de ir como marcando, era el mayor, entonces tenía que darle el ejemplo a mis hermanos. Y ellos siguieron el camino, gracias a ujú. Dios, también son todos muy estudiosos. El último, Santiago, se le metió que está estudiando Derecho, allá él, la carrera de Derecho, Sí, trae a veces consecuencias, pero bueno, él decidió estudiar Derecho. también anda, se fue por esa línea. También se fue por esa línea, entonces de los 4 hermanos, somos 3 que vamos a estar mezclados Y tu con otro Derecho. hermano, para que la gente tenga un poquito de contexto, es el jefe de despacho Gabriel es el jefe del despacho de del presidencia, presidente de la República. y supongo que ustedes son los que inician en esta vida política, por lo que me estás diciendo también. Gabriel, porque Gabriel sí está, Sí, digamos, de alguna forma vinculado a temas políticos. Yo no, yo soy un funcionario judicial. sí.
que de alguna forma me han querido, Politizar un toque ahí la exactamente, sí, me han querido hacer coronazos sí, políticos. sí, 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 En eso yo nada debo. Gabriel es una persona y Esteban es otra sí, persona. correcto. Nos amamos, nos queremos un montón, somos hermanos, no podemos quitar eso. Y, o sea, tenemos que sacarnos la sangre, ¿verdad? Pero no, nosotros nos reunimos, hablamos, vacilamos eh, como hermanos. Sí, por Nada supuesto, sí, relacionado evidentemente al tema del trabajo, sí, ¿verdad? Porque son puestos y poderes inclusive mm, diferentes. Gabriel trabaja en el Ejecutivo, yo trabajo en el Poder Judicial, sí. son cuestiones distintas, Sí, que a veces la gente quiere llevar los temas de los que cosas que estás pasando a la parte personal. totalmente, Y hay que entender que aquí son diferentes poderes los que están llevando en y efecto, no es Esteban versus sí, Carlos, sí. Esteban versus, es totalmente otro. Me comentabas de tus hermanos que están también yéndose por la línea de las leyes, De entonces. Santiago, sí, Santiago el menor. Alan, que es el menor de los grandes, Ajá, ajá, Alan tiene una empresa que gracias a Dios le va muy bien, es muy exitoso. muy Alan es bien. una persona muy trabajadora, entonces tiene una empresa de láminas de Duroc. Ok. Ahí le va súper bien a él, Sí, no, entonces. una familia de todo, Sí, entonces sí, sí, sí. hay de todo. Hay Tenemos, políticos, hay en la parte judicial, su papá se dedica a una cosa, sus hermanos a otra, muy bien, sí, muy bien. sí, sí. Generalmente, y de hecho, el parte de atrás de mi familia, mi papá trabaja relacionado a plantas, mi abuelo materno también es un agricultor. Qué Entonces, bien. son personas que siempre han estado como dedicadas a eso, Ujú, al ujú, ujú. campo, a la producción como tal. Sí. Y me hablabas como de la parte tuya de tu familia que tiene como que tienen como un cariño muy especial, que tienen como una unión muy rica. Y volvemos y repetimos porque es una parte sensible. Creo que también en la parte de lo que aconteció con tu mamá, como vuelvo y repito, pudo haberse utilizado de una u otra manera y ver el resultado de lo que trae, puede ser una tragedia en la vida de una persona, convertirla en una fortaleza tan increíble. Y hazme de eso, de que tu Sí, sí, familia sí. es Es lo que ven súper, con tu hermano, lo que claro, muchos han claro, querido claro. criticar, es familia. Es súper unida. Y hablando de eso, yo sé, porque ya han salido ahí algunos periodistas que se han metido a mi perfil de Instagram, donde donde tengo las fotos con mi familia. Sí. Y no importa, ahí van a encontrar, de hecho, un montón de fotos de paseo, van a encontrar fotos inclusive ahí hidratándonos un Con poquillo de más tamarindillos, con sí, hay quien no se tamarindo, toma un tamarindo en una fresco de fiesta, en una limón, salida de de todo, sí, sí, imagínate, sí. muchacho. Y vea, nosotros como somos 4 varones, está mi papá, tenemos ya también de los chiquitillos, entonces somos muy unidos. Sí, Mi mamá, fue una señora, como decimos aquí en Costa ¿cuál Rica, era el nombre de su mamá, perdón? Yadira Doña Vargas, Yadira. Yadira, fue arrancadísima, mami era arrancadísima y nos inculcó entonces yo creo que valores que llegan hasta hoy y no nos lo podemos quitar de encima. Entonces, sí, sí, Que ahorita no está su mamá aquí, porque estaría arrancando cabeza, doña Yadira. posiblemente estaría defendiendo a capa y espada, pero yo sé que lo está haciendo desde allá arriba. Gracias a Dios ahí tengo ese ángel guardián. Y no, no, vamos a ver, nosotros nos reunimos constantemente, vamos donde mi papá vive en La Guásima, también de Ujú, ujú. Alajuela, mi otro hermano Alan vive también ahí mismo en Alajuela, Gabriel vive muy cerca de la casa donde viven mis hijos, con su mamá, y entonces siempre estamos muy unidos, constantemente y estamos ahí vacilando, haciendo cosas juntos y apoyándonos, que también es muy Sí, importante, sí, 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 apoyándonos. sí, muy bien. ¿Y qué estás aprendiendo de esta parte de lo que te está dando la vida? Porque una persona que se ha dedicado a estudiar, prepararse, a ser mejor en lo que hace, a a brillar. No sé si esto es un muro, Esteban, no sé si esto es un trampolín, no sé si esto es un stand-by, un momento para vos. ¿Cómo lo estás tomando vos a nivel personal este tiempo? ¿Lo ves como una catapulta, como un tiempo de tranquilidad? ¿Cuál es, o cómo lo estás viendo vos a nivel personal? Esa es muy buena pregunta, Don, y yo lo estoy viendo como un momento, como eso que decías, es un Okey, momento, la vida es de sí, momentos, la vida es una montaña rusa, arriba, perdón, a veces estamos arriba, otros días estamos abajo, y esto se ve tal vez como un obstáculo, como un reto, pero sin embargo se puede aprender un montón. De las cosas que yo he aprendido a raíz de este problema que estoy viviendo, ujú, de tema de acoso laboral por parte del fiscal general, el hecho de que quieren mezclar el tema político por la relación que yo tengo con mi hermano Gabriel, ujú, el hecho de que inclusive jefaturas muy altas del Poder Judicial también han tomado una actitud que jamás esperé sí, de no dar respuesta a las gestiones que yo he hecho, de que se han involucrado inclusive también políticos ahora, sí, diputados, sí, diputaciones muy sí, 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 concretas que se han involucrado medios de prensa muy tradicionales sí. también.
Eso, Tienen una opinión muy sesgada, se sí, están no, yendo en no, una línea totalmente, totalmente, en una línea de ataque. sí, correcto. Yo creo que atacar, irse encima de alguien a los golpes es cuando no se tienen argumentos. Y Sí, la yo, falacia ad hominem, se están yendo exactamente, al cuerpo. podría estudiar derecho porque eso está buenísima, ese latinazo. No, no, y lo que me hace entonces es dejarme un aprendizaje de cómo empecé esta entrevista y es el hecho de ser transparente. El hecho de entonces de yo poderle contar a la gente, porque yo también me di cuenta hasta ahorita de qué es lo que se vive dentro de la Ahorita les voy a institución. preguntar eso, Esteban, Hasta ahorita, ahorita, porque hasta imagínese si usted que está allá adentro, que esperamos nosotros, pues, que andamos aquí sí, 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 no, no, eso, digamos, la sorpresa que yo me llevo estando ujú, dentro, siendo de los de adentro, sí, digamos, teniendo un puesto medio ujú, como fiscal jefe y viendo lo que puede pasar, lo que pasa y lo que sigue pasando, porque hasta el día de hoy, sí, antes de hecho de venir acá a la entrevista, me puse a revisar los procesos míos, ninguno ha sido resuelto, ahí están todavía esperando. Entonces, me dio a mí el sentimiento de obligación de poderle contar a la gente, demostrarle qué es lo que pasa. ujú, Porque ahora, y esto cambió por completo, lo que todo, vivimos, la tecnología, el todo, sí, acceso a los medios, que sí. la gente tenga redes. Yo creo que este es el teléfono, el iPhone 13 más famoso de Costa Rica, porque lo he puesto a disposición no sé cuántas veces, de si hay alguna duda en lo que yo estoy diciendo, si estoy mintiendo. La fiscalía y mis compañeros fiscales, quienes tengan el interés de tener este teléfono, está a disposición, ahí pueden utilizarlo. Pero eso, Tanto así que ahí lo anda, si quisieran, aquí sí, anda, desde sí, hace 3 años tengo ese teléfono y lo voy a seguir teniendo sí, quién sabe cuánto, no hay nada que porque ocultar. no tengo plata tampoco para comprarme otro, entonces aquí lo sigo andando. Pero bueno, entonces, todo ese tema, toda esa maquinaria que se viene encima mío, y ese montón de dudas de la claridad de la institución, me hacen entonces tener el valor Ujú, de dar la cara, no con anónimos, no con correos ahí, ujú, porque eso ujú, es muy fácil, yo sí, creo, sino dando la cara, diciéndole al pueblo, vea, aparte, como decía, yo soy abogado, entonces ya presenté los procesos correspondientes por la vía que corresponde, pero además les quiero dar a ustedes transparencia en qué es lo que está ocurriendo. sí. Y por eso yo agradezco muchísimo el hecho de que la gente, obviamente, me apoye, todo el mundo va a querer que lo apoyen, pero además también el hecho de que gente que ha dudado, que tiene preguntas, se me acerque a mis Sí, redes, muy me bien. pregunte y Ujú. yo con todo gusto se las contesto, les Yo he explico. visto que vos sos como muy dado a sacar el rato para cuando alguien, inclusive críticas y se ve la respuesta de las personas como agradecidas de que te tomas ese tiempo y eso es muy importante porque no hay nada como aclarar dudas. Eso incluso, y quitémosle el hecho de que yo tengo trabajo en el sector público, que en todo caso es una Ujú. obligación Sí, el sí, dar supuesto, sí. cuentas, a mí me parece que es un deber que tenemos también cualquier persona a poder responder cuando hay Sí, cuestionamientos correcto. y al poder dar también la versión. De hecho, por ejemplo, ahorita se está conociendo mi versión, se está conociendo Ajá. mi parte de la historia. A mí me encantaría, y de hecho lo he invitado no sé cuántas veces y me he dado cuenta que un montón de medios también así lo han hecho. Han invitado a don Carlos Ujú. y a su grupo de personas cercanas a él para que también él haga lo mismo, que él cuente su versión. Don Carlos tiene derecho a defenderse, don Sí, Carlos correcto. tiene derecho a ofrecer prueba, don Carlos tiene un montón de derechos, Ujú. los mismos que tengo yo, lo que pasa es que los derechos míos se trabajan distintos, se Sí, trabajan diferentes, y eso queda de reflejo, como digo, producto de algunas actuaciones o maniobras que han tomado algunas personas que tienen bastante poder, de sí, hecho, correcto. pero también él tiene toda la libertad, yo creo, de poderse defender. De hecho, Sí, don pero Carlos, ¿por qué no lo hacen, pues? no sé, no sé, ya eso, lo que hace es más bien, Me causa mucha impresión vea, bueno, yo sería feliz, súper feliz teniéndolo aquí sentado y que me diga, mira, es que Esteban te está diciendo esto, pero esto no es esto, y tener pero no pasa. no, el hecho de eso, de que uno no hable, de que uno no dé la cara, lo que genera son esos problemas, son suspicacias, que la gente Ujú, pueda hacer sus conclusiones. Lo que pasa es que el silencio es tanto para la población y también el silencio es a lo interno de la institución. Por ejemplo, yo te decía ahora que mis procesos no se han resuelto, también hay silencio ahí. ujú, ujú, Tengo ya 45 días que la denuncia que presenté en contra de don Carlos no se ha resuelto, no tiene avance. Tengo 11 días a que el recurso de amparo que yo puse en contra de la inspección, porque me abrieron una causa disciplinaria y demás, tampoco se ha resuelto. Entonces el silencio sí. es ensordecedor en este caso, más bien el silencio está haciendo mucho ruido, mucho ruido. ¿Habías escuchado de situaciones similares? Porque vos decís que estás ahí y que te está sorprendiendo lo que estás viendo.
¿Había pasado algo que podamos decir? ¿Hay un parámetro que podemos hacer el comparativo con eso? No, yo creo que nunca antes había, digamos, de esta magnitud, no, sí se sabe de personas que han tenido problemas, sí se sabe de personas que han sido afectadas en la institución, que siguen siendo afectadas en la institución Ujú, y que por temor a vivir lo que yo estoy viviendo ahorita no se han animado a hablar, pero yo con todo gusto, inclusive puedo sumarme a ser la voz de esas personas ujú, y ujú. demostrarles a ellos que sí se puede. Eso también es otra de las cosas que Pero yo Esteban, quiero. eso te pone, como un objetivo, Me pone el te pone target ahí, el el target blanco ahí en el en pecho. el pecho y de las personas que te vuelves un objetivo, son personas muy poderosas, que siento que lo que están pasando es que están perdiendo ese poder y están entrando en una crisis ahí. Lo que pasa, Donny, es que, vamos a ver, yo creo que esos poderes, en Costa Rica tenemos tres poderes muy diferenciados, Sí, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero el poder más importante que tenemos, y para mí ese ujú, cuento de que la Asamblea Legislativa es el primer poder, sí, eso se cae. El primer poder de una democracia es el pueblo. y que da poder. Y es el que da poder a final Sí, de sí, cuentas. Y entonces el poder yo ver que dentro del Poder Judicial tengo compañeros que me están defendiendo, hay compañeros que ujú, están de mi sí, lado, sí, sí, porque sí. está dividida No, la y como dijo institución. el presidente, el Poder Judicial está llenísimo de gente buena, o sea, Son la muy mayoría, buenos, son la son mayoría, buenos, buenos. exactamente. Ver que inclusive hay diputaciones que también me han defendido, ver que algunos sectores del Ejecutivo también han hablado bien de mí, pero sobre todo que el pueblo me ha venido apoyando, vea, para mí eso es muy gratificante y de hecho me doy por satisfecho Ujú, con eso. Yo sé que los procesos en contra de don Carlos y los procesos que yo he reclamado, mis derechos, yo sé qué va a pasar con eso. sí, Yo sé que va a pasar y eso que va a pasar es nada. sí. Van a quedar en nada. Pero sin embargo, me queda la satisfacción de que hice lo correcto, eh, que di la cara, que conté lo que estaba pasando, que demostré algo que Sí, estaba mal y que yo algo siento que que tiene que vos cambiar. yo siento perdón, Esteban, yo siento que lo que vos querés es como dejar un antes y un después, dejar un parámetro marcado a nivel laboral, inclusive, porque si te está pasando a vos, le puede pasar a cualquier otro. Entonces, si vos utilizas ciertos mecanismos de defensa y funcionan, pues abrís una brecha para que otros no pasen por este tipo de procesos, que supongo, Esteban, que hoy lo tuyo es mediático. Realmente, Puede ser que esto le haya pasado totalmente. a un montón de personas que no tenían una línea mediática con la cual defenderse y simple y sencillamente tuvieron que agachar la cabeza y dar media vuelta. Es muy probable. Yo estoy seguro que hay gente que sufrió lo mismo. Y esa brecha de la que usted habla, Donny, a mí me parece que ya se zanjó, esa brecha Ujú, ya se abrió, valga ujú, la ujú. redundancia. Y de hecho puedo decir que ya se abrió porque ayer, por ejemplo, se despedía don Jesús Ramírez, Don Jesús Ramírez, sí. que es un magistrado Ujú. de la Corte Suprema, que de hecho es un magistrado que tenía Mucho tiempo, sí, muchísimas mucho tiempo, décadas, sí. inclusive dentro de la alta gerencia del Poder Judicial, que ha sido criticado, por otros se les reconoce, no importa, no Sí, importa la opinión que la gente tenga tiene de su don trayecto, Jesús, tiene su trayectoria y las personas tienen su derecho de opinar, así correcto. como tienen derecho de opinar Sí. de lo mío, ¿verdad? Pero don Jesús decía algo muy sabio. Don Jesús es una persona con toda esa trayectoria, ¿verdad? Y con todo Ujú. ese tiempo en el Poder Judicial. Él decía ayer que el Poder Judicial ocupa un cambio. Okey, No lo está diciendo Esteban con okey. 15 añitos en la Sí, institución, lo está diciendo don sí, Jesús con una trayectoria amplísima. El sí. Poder Judicial, en efecto, Sí, que ocupa un antes de que yo cambio. naciera ya ese señor estaba sentado ahí ejerciendo. Imagínate, Entonces, imagínate. para que ya él diga que se ocupa un cambio es porque urge un cambio. Es porque es evidente, es porque ya la gente lo clama, de hecho, y es Y necesario. Esteban, digamos, ¿cómo poderle proyectar al pueblo? Porque vos sabes que mi contenido y todo lo que yo hago es para el tico de a pie. Es cómo llevarle la tranquilidad, la paz, no sé, un comunicado, o una forma de decirle a la gente, la justicia puede tener un cambio. Porque honestamente, cuando nos dicen que el 95% queda impune o sea, estamos viendo que cómo se manipulan cosas, cómo la gente que supuestamente está para defendernos, más bien está teniendo estas prácticas, entonces uno entra en un temor, pero Claro. creo que también hay una posibilidad de cambio. ¿Se puede lograr, Se Esteban? puede, y se puede en función de que le decía antes que el primer poder es el pueblo, se puede porque entonces el pueblo tiene que saber que tiene derechos y esos derechos los puede Ujú, exigir. ujú, Dentro de esos derechos es el exigirle a los funcionarios públicos de cualquiera de los tres poderes ujú, que haga una labor adecuada. Y en caso de que no lo haga, existen mecanismos entonces para hacérselo, vamos, para demandar ujú. ese incumplimiento. En el Poder Judicial, por ejemplo, está la inspección judicial,
que la recomendación mía, por experiencia propia, es que lo hagan por esa vía, pero además también que lo hagan público, porque ahí vemos en la Okey, inspección que las cosas se mueven muy raro o no se sí, mueven, más bien. sí, Entonces, las personas tienen que saber que tienen a ese derecho de acudir y exigir justicia, a que se les resuelva sus procesos, a que se resuelva su situación jurídica también, porque hay ujú, personas que pueden ser ofendidas o hay personas que pueden ser acusados en un sí, proceso y tienen derecho a que los a dos, que a se que les se cumpla la resuelva el sí, conflicto que ujú, tienen y además también que se imparta justicia. El Poder Judicial está hecho para impartir justicia de forma objetiva, no parcializado, no instrumentalizado, no a favor de algunos sectores, no como un arma pero política. perdón, don Esteban, nosotros, si usted me está diciendo a mí eso, y con lo que nosotros hemos venido aprendiendo durante estos últimos años, nos hemos dado cuenta que eso no existe. Bueno, y qué pena, a mí me da No, eso no pena existe, don Esteban. O de, sea, suena me muy da, bonito a no, nivel yo sé. político y a nivel de discurso, suena muy bonito, pero no, eso no se ve en A mí la me realidad. da pena y le ofrezco una disculpa a usted y a la gente que tenga esa percepción, de verdad, Donny, porque no debería ser lo correcto. El Poder Judicial debería ser completamente imparcial y me duele como funcionario y me duele a mí, Esteban, como ciudadano, el hecho de que se tenga esa percepción. Hoy, inclusive yo tengo también esa percepción de que se está instrumentalizando, de que se está parcializando algunas situaciones dentro del Poder Judicial, haciendo alguna diferenciación entre personas que tienen corona porque tienen poder y Ujú, otros que no tienen poder, entonces, chao, no tienen corona y no tienen derechos además también. Eso no debería suceder. Ese sentimiento, ujú, eso que usted sí, dice, ese sentimiento no debería de existir. Debería de ser el poder judicial, de hecho, el lugar, el poder del Estado que en donde existieran menos dudas en cuanto a su debería ser el integridad, más eficiente. el más eficiente y donde hayan menos dudas, porque Debería es ser, donde se imparte sí, justicia, es la casa de la sí, justicia. sí. Y no Pero vemos justicia. Y no vemos justicia inclusive con las personas que están, digamos, porque el común, la gente que tiene lo que decís vos, tanto el que demanda como el que es demandado, pero al ver nosotros que las personas que están llamadas a ejercer justicia ni siquiera hacen las cosas bien hechas, que tienen esas mañas, porque son mañas, nos hace, nos da sustito, Tony, mucho yo susto. voy a hacer un ejercicio, vea, y yo me voy a convertir ahorita en el entrevistador para usted y para todas las personas también que nos están Por viendo. favor, para que opinen. A criterio suyo y a criterio de la gente que nos sigue, ¿eso no daña la imagen del Poder Judicial, ese tipo de conductas? Absolutamente. Bueno, resulta que a mí, a Esteban, me abren una denuncia, un proceso, que es el que te hablaba antes, por supuestamente dañar la imagen del Poder Judicial. Porque en una entrevista que yo di y luego en una aclaración que tuve que hacer también, le pedí a don Carlos que diera la cara, que fuera Ujú, valiente, que no mintiera, le dije que eso era lo correcto y me abrieron esa investigación diciéndome que eso dañó la imagen del Poder Judicial. Yo creo que son otros los que están dañando la imagen del Poder Judicial y eso la gente de verdad puede verlo y es su derecho pronunciarse. A mí me están limitando mi derecho de expresión, por eso fue que puse ujú. ese recurso de amparo, pero todos ustedes en la casa o donde nos estén viendo tienen ese derecho y esa libertad de expresión. Ustedes pueden manifestarse, es su derecho y pueden manifestarse a donde sea en redes sociales, que ahora es un panorama muy abierto, Es ¿verdad? Muy amplio, un y universo. pueden hacerlo donde ustedes quieran, porque acá en Costa Rica tenemos, y es un país democrático, es Ujú. un país con garantías, y entonces quien quiera ejercer el derecho de expresar algo con lo que no comparte, o que no le parece bien, tiene toda la libertad de hacerlo. Vos, ahorita que estás tocando ese tema, ahorita el 18 de marzo hay una marcha muy fuerte. Eso es inédito. Primera vez, yo creo que se va a ver en la marcha En pidiendo, la historia digamos, de esta Segunda República, por decirlo de esta manera, ver miles de costarricenses pidiendo que un fiscal, y honestamente, seamos honestos, y lo voy a decir porque ahora tenemos más conocimiento de causa, que mal visto ha sido siempre ese puesto, Esteban. O sea, si nosotros vemos el anterior, el tras anterior, ¿por qué un puesto tan importante con tantas falencias, con tan poca confianza de parte del pueblo? ¿sabe por qué, Donny? Yo creo que eso es fundamental y es porque, y ya la gente lo sabe, la gente en la casa ya también, por lo mismo, por el acceso que hay en información, por Ujú, el tema tecnológico lo sabe, ya tiene conocimiento de cómo es que se elige al fiscal general. ujú, Al fiscal general, entonces lo eligen los magistrados, a los magistrados los eligen los diputados, y son diputados porque llegaron ahí con un partido ujú. político, así luego se hagan independientes, llegaron con un partido Que político. no deberían de ser independientes, porque si usted entra con un partido político y es obligatorio Claro, que usted tenga claro. un partido político para ser diputado,
no puede ser diputado sin partido político, Totalmente. pero todo bien, ese es Pero otro tema. entonces, ese es enano de otro Ese cuento. es enano de otro Bueno, cuento. lo que pasa con esto entonces es que ese fiscal o ese puesto de fiscal general es elegido por 4 años por los magistrados. Ujú. A final de cuentas, si se quiere, tiene alguna perspectiva política el Sí, puesto. totalmente, sí. Lo lógico sería que sea una elección inclusive objetiva mediante, por ejemplo, una ley de carrera fiscal, que eso Okey. significa que son personas fiscales de la institución que van a ir subiendo algunos peldaños, que cuando ya tienen un montón de medallas, Ujú. entonces dicen, vea, yo quiero concursar para ser fiscal general, y entonces los eligen en función del currículum, en función de la capacidad que tienen. Correcto. Eso es Despolitizar el puesto, exacto, es utópico, pero a mí me despolitizar el encantaría, puesto. por ejemplo, que seamos los mismos fiscales quienes elegimos al fiscal general, Sí, porque ya para qué los fiscales, es porque tiene que ser el mejor. porque es una persona Sí. exactamente que ya se sabe que tiene trayectoria, que se sabe que ha hecho un montón de juicios, que se sabe que ha sido exitoso, que ha construido dentro de la institución, que no tiene de hecho ni siquiera la más mínima duda, que nunca ha tenido procesos Ujú. abiertos, por Sí, ejemplo, sí, pero eso no está pasando. sí. Y digamos, si si la persona que está tiene esas aristas ahí que tal vez no genere tanta confianza, entonces la crítica viene a quien escoge a esa persona. Entonces, aquí tenemos que poner el ojo en los magistrados, porque son los magistrados los que están escogiendo. Y los diputados se politizan en el momento que los diputados escogen magistrados. Y si los magistrados, entonces la forma correcta es quitar esa vía. La forma correcta sería preguntarle a los magistrados por qué eligen a determinada persona. Lo que pasa es que también ellos están siendo parte de ese silencio. Ujú, Yo creo que alegato no, la solicitud de que se respeten mis derechos que yo hago no es la única que existe. De hecho, de aquí para atrás, desde que está don Carlos, hay un montón de personas que han tratado también de hacer ver que le han violentado derechos y que don Carlos ha estado también involucrado de alguna forma. Y en todas, en absolutamente todas, los magistrados no han hecho ninguna manifestación. Don Carlos decía que él no tiene jefes, se le olvida que tiene a los magistrados como jefes y se le olvida también que tiene al pueblo como jefes. sí. Entonces, si sus jefes directos, que son los magistrados, no hablan y guardan silencio, y yo creo que quienes El tienen que que hablar vuelve el es el sector. pueblo. Pero esa voz del pueblo solamente se va a quedar en una voz o puede haber algo más, porque, Esteban, hay cosas que nosotros no las sabemos. Y si nosotros tenemos un fiscal que no nos funciona, que no nos sirve, que no nada, y si los magistrados no hacen nada, ¿cuál sería el siguiente paso para ver algo? Porque creo que el tico hoy en día está cansado de ver a personas que no están fungiendo para lo que las pusieron. Vea Eso es que, como sí, sí, sí. tener un gran equipo y tener un mal entrenador. No, no. Quitemos al entrenador, por favor, porque no es culpa del equipo, es culpa del entrenador. ¿Cómo hacemos para que, Vea si nos quieren obligar a tener ese entrenador, decirle, no, ese no es? qué buena pregunta de nuevo también, Donny. Porque yo les decía antes que yo también soy abogado penalista. Ujú, Entonces, resulta que los funcionarios, que somos funcionarios públicos y también los que trabajamos dentro del Poder Judicial y también los magistrados que ujú, están ahí adentro, tenemos obligaciones. Entonces, si uno como funcionario no responde, no hace lo que le corresponde o no hace nada, a final de ujú. cuentas, hay un delito que se llama incumplimiento de Ojo, deberes y es un delito que es de acción pública. Ese delito, debería abrirse de oficio. A mí me han abierto investigaciones de oficio, otros compañeros han abierto ujú. investigaciones de oficio, Y por entonces ahí cosas de nuevo es menores. por cosas muchísimo menores, no menores, muchísimo menores, Sí. pero entonces vemos cómo si hay personas que no están haciendo lo que la ley les obliga, podrían incurrir en ese eventual delito de incumplimiento de deberes y debería entonces de abrirse una investigación. Este, pero de nuevo, y esta palabra la utilizo Ujú. ya por tercera vez, no está pasando. Sí. Pero digamos, en este caso, cualquier tico podría, entonces, con lo que usted me está Cualquier diciendo. tico eh, o en la propia institución de oficio, Ujú. de nuevo, para limpiar la mancha que hay en la institución que afecta la Un imagen, poquito como de dicen autocrítica es ellos. lo que usted está diciendo, que es lo que falta, Totalmente, un totalmente, tanate, un totalmente. tanate. Pero no, y se corren a abrir causas en contra de otras personas, pero cuando son altos mandos o cuando son personas que son de mi corriente, Ujú. entonces ahí no se ¿Y abren quién las define la causas. eficiencia de los casos? Porque vemos que en algunas cosas son maravillosamente eficientes, corren y sacan perreras y hacen locura, y en otras cosas son súper lerdos, súper, el proceso que ellos quieran, como les da la gana. La gente define eso ahora, la gente se pronuncia, la gente deja en evidencia cosas y, eh, como decía ahora, que se ponen en redes sociales,
desde la perspectiva tecnológica, que también tengo Ujú, esa formación, algo que es básico y es que lo que se pone en Internet, las redes sociales funcionan con Internet, ahí se queda. ujú. Entonces, yo creo que están quedando muy en evidencia y eso es lamentable. Esteban, han pasado ciertas cosas que lo hacen a uno dudar con respecto a manejo de pruebas, a que vemos causas que abren totalmente los ojos del tico con favores a terceras personas, y cuando vemos pues, el tanto de todos los magistrados, siempre es el mismo. Siempre los que vemos que sí tienen la culpa, no tienen la culpa. Don Esteban, ¿cómo explicarle a una persona que la metieron a la cárcel porque quedó viendo 5.000 pesos de pensión? ¿Cómo explicarle a ese hombre que lo metieron, que las personas que tienen broncas legales de 50.000 veces más grandes que esa persona, ahí andan en la calle? Y vamos a ver, qué pregunta más difícil, Donny. Perdón, sí, No, pero no, yo creo que inclusive esa necesidad de explicarle a ustedes, a las personas que están en la casa, ni siquiera debería de existir. O sea, ustedes no deberían de tener por qué pedir explicaciones en eso, de por qué hay diferenciación. Debería ser la institución lo suficientemente transparente, evitando esos sesgos o esos criterios que hay, y todas las personas que acuden de alguna forma u otra, ya sea como ofendidos, como víctimas, como ujú, usuarios, como testigos, al aparato judicial, todos deberían de sentirse satisfechos y deberían sentir que se les dio la solución que ellos buscaban. Y entonces, por eso le digo que es muy complicado contestar eso, porque la propia institución debería de promover que ni siquiera exista la existe posibilidad de esa esa duda. pregunta. Exactamente. ¿Cuál es la motivación de sus detractores? ¿Por qué de repente Esteban Aguilar aparece en la luz pública? ¿Por qué de repente? Y obviamente sabemos que ahí tiene que haber lo de su hermano y de todo, pero si usted nos puede dar una explicación para que la gente tenga más claro, ¿cuál cree usted que es la motivación de esas personas que ahorita ven en Esteban Aguilar? eh, y muchas de estas personas fueron sus amigos que se Sí, sí, sentaron sí. con usted, que un tamarindito de vez en cuando, una fiestita, porque eso pasa con los amigos de trabajo. Hoy, ¿cuál puede ser la motivación para que Esteban se haya vuelto un enemigo? Una piedra en el Una piedra zapato. en el zapato, correcto. Yo tenía principalmente, y esa es la que sostengo, que a mi criterio es la principal, es el tema ese de la vinculación política. Ujú, Yo creo que para nadie es un secreto las diferencias que han existido entre don Rodrigo, el presidente, y don Carlos, el fiscal general. ujú. El hecho de, como reconocí antes, que Gabriel trabaja con don Rodrigo, yo trabajo con don Carlos, y entonces se ha dado como ese vínculo político, esa Pero eso ya lo pelea. sabía hace rato, Esteban. Don Carlos era ¿Qué? amigo de ¿Cómo nega Gabriel, don Carlos esto? ¿Qué? también, Nega esto, sí, sí, eh, sí, sí, oímos a don Carlos antes de esto. Esteban Aguilar es la máxima autoridad, da ejemplo en el mundo, da cátedra, todo, y de repente no sirve para nada. sí, sí, yo creo que ese es el principal, digamos, ese es el principal punto, y el hecho que por eso es que se suman luego toda esa maquinaria de gente de alto poder. Pero yo ahora me estoy dando cuenta y reflexionando, yo creo que hay otro problema también más, Ujú. y es el hecho de que yo soy especialista en evidencia digital. Ok. Yo soy, y no, Donny, y esto lo dije un día de estos, no es por jugar de vivo, vea, a mí me encanta lo que yo hago y Sí, lo hago con un montón de ok, amor. ok. A mí me ha tocado capacitarme, no como ha dicho un periodista, José Adolio, no sé cómo es que se llama, de Serie Hoy, que yo paso saliendo del país. Yo cuando he salido del país, algunas pocas veces ha sido para capacitarme, la gran mayoría ha sido para yo ir a dar capacitación fuera Ujú, del país o ir a reuniones también que son de los fiscales jefes de cibercrimen de toda Latinoamérica o correcto. inclusive a veces de todos los países que tienen el convenio de Ujú. Budapest. Y entonces, como tengo ese conocimiento, he creado instrumentos dentro de la institución. Hay uno que se llama reglas prácticas para la adquisición forense de evidencia digital. Al final de cuentas, para que la gente Sí, entienda, es pues, cómo saber sacar, manipular, cómo sacar manosear prueba, exacto, cómo tele, sacar la prueba legalmente de estos aparatos. sí, todo lo que es Entonces tecnológico. hice ese no es del Ministerio Público, no es de la Fiscalía, es del Poder Judicial. Ok. Hice uno para la Fiscalía que se llama, es una nota de orientación, la nota de orientación, la 2 si mal no recuerdo, también, que esa la hice de hecho mucho antes de eso. Y luego hice una circular también que firmó el fiscal general, Ujú, yo la redacté, se la mandé a él estuvo de acuerdo y la firmó y es de acatamiento obligatorio para todos los fiscales también para saber cómo se saca la información de estos dispositivos. Y de hecho he luchado un montón para que la prueba que está acá, porque ahora es fundamental, toda la gente utiliza esto, podamos nosotros los fiscales facilitar tener prueba para las investigaciones. Y yo creo que eso le ha dado temor a algunas personas que no son transparentes.
a personas de las que su nombre en los últimos días Ujú. se viene escuchando a cada rato. Y a cada rato, no en un evento, sino en varios Muchos eventos, eventos ¿verdad? Entonces yo diferentes. creo que también existe ese temor, Ujú. el hecho de que Usted lo que como me está diciendo, Esteban, en 2 palabras y para ser tajante, es que usted ahí está estorbando en este momento, porque usted puede ser que se dé cuenta de cosas que no se ocupa, que se dé cuenta, porque usted es el encargado de eso. Usted es en la efecto, máxima eminencia en esa parte y precisamente acaba de pasar hace un par de días de que se rompió pues, la cadena, y todo el asunto con respecto a lo que era prueba, teléfonos y la línea en la que en usted precisamente es una eminencia. no, eminencia, no, no, porque tengo mucho que aprender todavía, Pero es es un una campo. eminencia. Anda enseñando árbitros en el mundo es porque tiene que tener un título de capacidad de enseñar. Y creo que por ahí es donde va, Sí. porque las falencias que hubo o como se rompió ahí la cadena, tiene que ver totalmente con la parte de cibercrimen. Vea, a lo interno de la institución, Donny, se escuchan un montón de cosas Ujú. y a raíz de ese asunto del que usted menciona, se escuchaban muchas cosas. De hecho, muchos decíamos que estábamos esperando con palomitas cuando abrieran ese teléfono, Okey. porque se sabía que había vinculaciones, según lo que se decía, con algunas de estas personas Sí, de las imagino que que a eso cada estaba rato se como escucha el esperando un nombre. estreno de la última película, porque estaban esperando todo lo que había ahí. Lo que es muy curioso es Ujú, cómo después cambia el panorama, cómo esas mismas personas que se escucha siempre figurando, ujú, siempre por ahí sonando sus nombres, ujú. este, toman acciones muy contrarias a lo que habitualmente se hace en relación a la custodia de la Sí, cadena de custodia, de la correcto. redundancia, de un dispositivo, y cómo además, que era lo que se esperaba, ¿verdad? Y por eso era que estábamos con palomitas esperando, Ujú. ver cómo iban a salir peinados, y perdón por decirlo así, Así es la palabra correcta. lamentablemente se dice por ellos. No, no hay nada, no había nada y ese no había nada, digamos que hubiera quedado ahí, hubiera sido peligroso. Nosotros en la institución tenemos una fiscalía que yo por esos compañeros meto las manos al fuego. Bien. Son compañeros súper transparentes, ¿Cuál es ellos son el los que tienen, departamento? se le conoce como FAPTA, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Okey, sí. Resulta que a ellos les habían dicho que no había nada. Curiosamente, cuando ellos luego analizan el asunto, resulta que no, no había nada. Hubo un caso enorme, un caso Topo, creo que es que se llama, que vinculó a un montón de funcionarios dentro de la institución, pero a los que se escuchaba que iban a salir involucrados, misteriosamente no salieron involucrados. Y pregunta, digamos, en esta línea porque si sigue existiendo el aparato ahí, hay un temor en el que usted pueda recuperar, porque no sabemos si, digamos, si se manipuló, si no se manipuló, y si salen, digamos, una persona embarrada, salen todos embarrados en ese asunto ahí. Ok, con ese tema eso es muy importante, porque cuando se hace el análisis de un teléfono, ese teléfono se hace cuando ya se tiene, ¿verdad? Cuando ya lo tienen Correcto. decomisadas las autoridades. No, no lo hace mi unidad, sino que para eso tenemos también otro grupo grandísimo de compañeros informáticos de altísimo nivel, compañeros informáticos forenses muy Ujú, buenos. ujú. Ellos son los que hacen la copia del celular o de la Okey, computadora cuando se las entregan a ellos. Lo que hay que ver es qué pasó antes. okey. Ahí es lo importante, ¿qué fue lo que pasó antes? Y ahí es ¿Y hay donde se forma de saber escuchan, si pasó algo antes? habría forma de Sí hay. poder determinar Okey. exactamente, si por ejemplo, Y ahí es donde usted se vuelve en riesgo? sí, yo creo que sí, yo creo que sí, Ahí es donde sí. porque yo tengo, yo no Okey. solamente veo cibercrimen, sino que la unidad que yo tengo a cargo, por eso le contaba los instrumentos y Ujú. las capacitaciones que tengo que dar, porque tengo la recarga de evidencia digital y la evidencia digital está en homicidios, está en robo de carros, Sí, está en cibercrimen, sí, evidentemente, a para donde todo, sea, uy, va a encontrar todo el todo. mundo llama por Sí, todo el mundo usa los sí. teléfonos, perdón. Y yo creo entonces que ahí también puede existir sumado un temor al hecho de que, si se me consulta, si se me pide alguna posición, justamente por eso, porque tengo la rectoría, así es como se llama, Ujú, podrían evidenciarse cuestiones que ya se escuchaban ujú. dentro de la institución. Y digamos, pues, estoy esperando lo de tu permiso, sin goce salarial. Lo sigo esperando. Entonces, en este proceso que todavía estás ahí, no
no tienes absolutamente nada que ver eso y no podés tener nada que ver con ese No, 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 tipo. no. De hecho, digamos, yo no tendría nada que ver con eso tampoco, ni tampoco he tenido nada que ver. Las investigaciones, yo creo que ya salió un reportaje diciendo, perdón, en manos de quién estuvieron. Ujú, ujú, Después de que están en manos de ellos, se pasan a los compañeros de FAPTA, en donde hay una ujú, integridad absoluta. Esos sí, compañeros, de verdad, ellos manejan con muchísimo cuidado los casos. ujú, Tuvieron además también resultados positivos luego de esa investigación, pero nunca, nunca pasa por mis manos. De hecho, la situación esta de que sean los compañeros informáticos que analizan cuando ya el teléfono está sí, decomisado, no sí, de sí, sí, previo, ellos no lo ven conmigo eso, sino que lo ujú, tienen que ver con el fiscal que les pidió el hecho de que se hiciera esa copia, es decir, con los compañeros de FAPTA, de la okey, Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. okey. Esteban, una pregunta muy personal. Eh, ¿Sentís que corres algún riesgo vos a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social, en general? Esteban, ¿cómo se siente? ¿Tiene algún temor? ¿Tiene? Sí, sí Ok, siento el riesgo, y no porque se me ocurra, no porque me ponga conspiranoico, no, no, es que porque ya lo he evidenciado. Ya he denotado seguimientos, ok. ya en una oportunidad también, y lo plasmé porque, de nuevo, la evidencia digital no se puede modificar, Ujú, ahí quedó. Envié un correo porque resulta que un viernes salgo de mi oficina normal, apago todas las luces de mi oficina, el lunes tenía que hacer una videoconferencia, entonces tenía permiso para hacer teletrabajo, y me escribe mi asistente y me dice, Esteban, ¿usted está en la oficina? Entonces yo le contesto a la compañera, no, yo no estoy en la oficina, y le pregunto que por qué, me dice que es que están encendidas una parte de las luces de mi ok, oficina. Le pregunto al único compañero que tiene llaves, que es el jefe de asistentes, y me dice, no, Esteban, yo no he entrado a su oficina para nada. De hecho, la compañera me comentó esa situación, entonces de ahí me nace, ¿verdad? Como alguna duda. sí, sí, No me quedo con la duda, entonces envío un correo a el Departamento de Seguridad de Tribunales, porque estamos hablando dentro de los tribunales de justicia sí, digamos, de este país, sí, en donde podría haber evidencia guardada, donde hay casos que son sí, privados. Yo llevo los asuntos de los ataques de ransomware, ahí están en mi oficina, me sí, súper preocupa un sensible montón. todo. Ya de por medio estaba el hecho que yo había hecho denuncias públicas y las denuncias formales. Entonces hago la consulta al departamento de seguridad de tribunales, y me contestan que no había ningún. Ellos siempre hacen reportes cuando quedan luces Ujú, encendidas, siempre, siempre, ujú, siempre, y a uno le meten unas regañadas ujú, con ujú, toda razón porque es porque algo no que hay. no puedo, Exacto, ya se exacto. sabe. Y me dicen que no hay ningún reporte. Esa luz, ¿verdad? Como yo le digo, yo salí desde viernes. Si hubiera quedado encendida, ellos hubieran tenido reporte de viernes, sábado, Claro. domingo y la madrugada de Ujú. lunes. Y lo más curioso es que me dicen que no hay reporte, pero mágicamente dicen que el reporte que hay de una luz encendida es el de una oficina que queda cruzando un pasillo al frente de mi oficina. Como para que pareciera que era, pero que no era. Usted lo ha dicho, yo creo que yo no hubiera podido encontrar esas palabras, Sí, pero usted lo señor. acaba de decir así Sí, como, no nos como hagamos se tarugos, dijo requiere. aquella. Qué Ah, increíble. Entonces, Esteban, eh, al final yo pues te voy a felicitar porque qué valentía. gracias, gracias. Sí, mae, la verdad es que qué valor enfrentarse a un gigante como esos. Ya casi vamos a terminar, Esteban, pero me encantaría que, como una reflexión, mae, le digas a toda la gente que nos está viendo, mae, que no pierdan la fe, mae. Que no perdamos la fe, mae, porque digamos, a nivel político, y yo sí puedo hablar de ese tema, y la gente tiene mucho la fe en la parte ahorita, a nivel del presidente, la gente le está teniendo un cariño, están como despiertos y les ha picado el gusanito, pero también esto de querer saber más y de Claro, interesarnos más, claro, nos hemos dado cuenta de ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos decirle a la gente? Podemos ser más eficientes, sí, sí, sí. puede haber menos corrupción, puede. ¿Saben cómo? Y es no quedándose con lo que están escuchando aquí. Yo pude venir aquí a mentir, pude venir aquí a decir un montón de cosas que Muy no son bien, muy ciertas, bien. y ustedes tienen la posibilidad, ustedes tienen el acceso de su mano, así como lo usan, y yo también lo hago para ver un montón de videos y seguir TikToks y cosas. Ustedes pueden buscar también, corroborar o descartar la versión que yo estoy dando. Al final eso se llama educarse, eso se llama, y los ciudadanos tenemos la obligación de ser educados en cuanto al hecho de cómo se maneja nuestro país, y también educarnos en el sentido de que tenemos derechos constitucionales. La Ujú, Constitución es la norma más alta que tenemos nosotros acá en Costa Rica, y ahí están regulados los derechos que tenemos. Y no solamente están regulados los derechos que tienen ustedes y nosotros como ciudadanos, sino las obligaciones que tienen las personas que ostentan poder.
del Poder Ejecutivo, del Poder Sí. Legislativo y del Poder Judicial. Entonces, el conocer esos derechos y esas obligaciones, eso es trascendental. Son ustedes quienes pueden hacer un cambio con ese conocimiento. Tener al jefe fiscal de cibercrimen y no preguntarte esto, que te voy a preguntar, o más que preguntarte, eh, pues pedirte tu opinión. Pégame una regañadita a todos los ticos que son muy pollos en la parte cibernética. Por favor, don Esteban, dígale a la gente, Sí, sí, cuiden sí. sus teléfonos, cuiden sus cuentas. Si a usted lo llaman y le piden ciertas cosas, sé que no nos estamos saliendo del tema, estamos hablando del mismo No, no, tema, pero totalmente. tenemos al especialista en esto y la gente a veces es muy polla, muy inocente, muy linda y hay zorros ahí que andan buscando cómo Vean, dañar. Y la cantidad de cibercrímenes que tenemos en este país es... es tan importante, es tan grande el crecimiento que tiene el cibercrimen que don Carlos dio rendición de cuentas la semana pasada, no se transmitió y salieron diciendo que el segundo lugar son las estafas, no son las estafas informáticas, Ujú, delitos de cibercrimen. ujú. Entonces es un crecimiento enorme. Todos, absolutamente todos los que nos siguen, yo estoy seguro que han recibido una llamada, un Sí. correo malicioso o conocen algún familiar que también ha sufrido esto. Hay que ser desconfiados. Así como les estamos pidiendo ser desconfiados con otras cosas, ¿verdad? Ujú, El mundo real, en el mundo cibernético todavía más. Hay un montón de gente malintencionada que lo que busca es acceder a datos sensibles que están ligados a cuentas bancarias. Ahora todos nos movemos, todos tenemos la aplicación del banco, todos tenemos un correo ujú, electrónico, eso es lo que hay que proteger. Entonces, número uno, ser desconfiados y lo número dos es tener, eso se conoce como higiene digital, es un conocimiento al menos mínimo de por lo menos usar una contraseña segura, el hecho de no utilizar la misma contraseña para todas las, digamos, si tenemos aparte gran de consejo. correo, Facebook, qué sé yo, otra aplicación, no tener las mismas contraseñas, aplicar el segundo factor de autenticación, eso es facilísimo y Sí. le suman un factor adicional. Y además también hay aplicaciones multifactor que son facilísimas, uno las descarga y le pone una tercera capa de blindaje Okey, también. okey. Y además, con solo el hecho también de tener actualizado el teléfono, tener actualizados antivirus, No, eso los es teléfonos vienen básico. muy seguros, vienen Son muy seguros, más pero por eso es que ellos piden a cada rato el actualizar, ujú, porque a veces se detectan por parte de las compañías algunas falencias. Entonces, el tenerlo actualizado también puede blindarnos. sí, Pero es eso, es ser desconfiado y además también y ser responsable con el manejo de ese mundo tecnológico también. Y no queda ahí, porque yo les estoy dando el ejemplo de cómo evitar ser víctimas. Ahora tenemos una nueva generación de chicos y ujú. jóvenes que a diferencia de nosotros accedimos a esto Ya accidentalmente, ¿verdad? Llegamos ahí grandes, sí, exactamente. sí. Ellos no. Ellos nacieron Nacieron ya con teniendo esto. esto, se conocen como nativos digitales. Tenemos entonces que enseñarles a esos chicos a no ser parte de las personas que cometen delitos Muy bien, cibernéticos, sí, informáticos en contra de otras personas. mm, Ya se han visto casos ahora como está en boga la inteligencia artificial, sí, de chicos en colegios que han utilizado imágenes de compañeras y le han hecho contenido de material de abuso sexual. Hay que enseñarles a ellos que eso está mal y que el resto de las personas también tienen derechos, aunque sea en línea, y que hay responsabilidades, porque las autoridades tenemos la capacidad de investigar lo que pasa en línea. muy bien, muy Con bien. todo Don gusto. Esteban, muchas gracias. A las Mae, órdenes, sin Donny, a las palabras, órdenes. queríamos llevar esta entrevista un poquito más así, como tal cual fue. Gracias por darnos tanta información, gracias por hablar como tiene que hablar la gente. Yo creo que así es como el tico para el que está pensado Claro, este claro, claro. contenido, es como quiere que le hablen. Todo el apoyo para vos, esperando que de verdad esto termine Que sea un mal recuerdo, nada que sea un más. mal Y recuerdo. un aprendizaje, como Y decías un antes. aprendizaje. Pues te felicito, pues, porque también decidiste tomar esto como una catapulta en tu vida, no te echaste a morir, no te tiraste, más bien hay cosas a nivel personal que te están haciendo crecer mucho y te felicito y te agradezco por habernos dado pues la oportunidad. Y acuérdense que aquí siempre tenemos que decir mae, ¿verdad? Porque No, yo entonces, entonces, hágame el Donny, favor, antes de despedirse, le dice a toda la gente un mensajito de agradecimiento o el mensajito que usted quiera y nos tira la frase, por no, favor. yo entonces, mae, Donny, y también a los que nos siguen en casa, a las órdenes, agradecidísimo, ¿verdad? Por la invitación, agradecidísimo también por el hecho, con solamente el hecho de que nos escuchen, de que nos vean, de que hagan preguntas,
Para eso estamos a disposición, de verdad. Muchísimas gracias a Gracias, ustedes. gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Ojalá hayan disfrutado tantísimo como su servidor y como todo nuestro equipo de trabajo. Recuerden que estamos en TV Latina Digital. Nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, nuestro canal de TikTok también TV Latina Digital, nuestros canales en Facebook y vamos a seguir teniendo pues toda la información. Además, recuerde que si usted tiene una marca comercial y quiere pues estar por acá, pues nosotros con todo el gusto le podemos dar pues toda la información. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber disfrutado de una entrevista tan llena de información, tan llena de historia y tan llena de tanta cosa rica que nosotros ocupamos saber, ocupamos entender. Esteban, nuevamente muchas gracias A las y para órdenes. ustedes, que Dios me los bendiga. Punda.